una enseñanza difícil. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios? Miqueas. Hace unos años escribí un libro titulado Enseñanzas difíciles. El subtítulo es Las 40 enseñanzas más desafiantes de Jesús. Jesús no prometió una vida fácil, pero durante 2000 años la gente ha intentado combinar el cristianismo con una vida fácil. Estas dos cosas son incompatibles. Jesús no solo no prometió una vida fácil, sino todo lo contrario. Cuando reflexiono ahora sobre estas 40 enseñanzas, veo que son las enseñanzas que los cristianos han estado evitando desde el principio. Cuando Jesús recorría los polvorientos caminos a lo largo de la orilla noroeste del mar de Galilea, sus oyentes se esforzaban por comprender y aceptar algunas de sus enseñanzas más que otras. Sin embargo, ninguna más que la difícil enseñanza que estamos a punto de explorar. Más que ninguna otra enseñanza, fue la que tanto sus seguidores como sus detractores se esforzaron por asimilar. Nada ha cambiado desde entonces a este respecto. Ha sido una fuente de controversia y división desde entonces. Jesús les dijo, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. San Juan 6:53-54. Este es un momento central en la vida pública de Jesús. Hay dos momentos en los que la gente realmente se esforzaba por entender lo que Jesús decía. Cuando Jesús explicó que si derribaban el templo, Él lo reconstruiría en 3 días, y lo que dice aquí sobre ser el pan de vida. Hay otros 3 versículos en este discurso que me gustaría explorar brevemente contigo, pero vale la pena reflexionar sobre toda esta sección del Evangelio de San Juan 6, 22 al 71. Es rica en significado y prefigura no solo el resto de la vida de Jesús, sino también la vida de la Iglesia Católica desde entonces. ¿Cómo respondió la gente? Tuvieron 3 reacciones. Esta es la primera. Los judíos, por tanto, discutían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Hacemos muchas suposiciones y creemos en ellas, pero en realidad, en la mayoría de las situaciones debemos cuestionar, desafiar y poner a prueba nuestras suposiciones, porque las suposiciones erróneas hacen imposible llegar a conclusiones válidas. Es sutil, pero ¿ves la suposición en el versículo que acabo de leer? Te lo repito. Los judíos, por tanto, discutían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? ¿Lo captaste? ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Ellos están operando bajo la suposición de que Jesús es solo un hombre, y esa suposición hace que sea imposible para ellos entender lo que Jesús está diciendo y mucho menos creerlo. Si un vagabundo te dice que te va a dar una carta de recomendación y una beca completa para Harvard, naturalmente te mostrarías escéptico y desdeñoso. Este es el tipo de situación que se da en esta parte del Evangelio. La gente no acepta quién es Jesús en realidad y por eso son incapaces de comprender todo lo que Él puede hacer por ellos. Luego pasamos a su segunda reacción, y esta reacción es especialmente relevante hoy, dado todo lo que está sucediendo en nuestra cultura. Por eso, muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Obsérvese que no dijeron no lo entendemos, ni siquiera no queremos vivir esta enseñanza o ¿puedes explicarlo un poco más? Ni siquiera querían escuchar eso, ni siquiera querían oírlo. Esta es la actitud de la cultura actual, y no solo en relación con cuestiones de fe. Durante miles de años, una persona que se negaba a reconocer la realidad era considerada negacionista y enferma mental. Hoy se puede negar la realidad y ser considerado un iluminado. ¿No es una señal de que la propia cultura está muy enferma? Hace poco estuve leyendo sobre enfermedades mentales para un proyecto en el que estoy trabajando y me encontré con esta descripción de la esquizofrenia, que es una enfermedad mental trágica y desesperadamente triste.
La esquizofrenia es una enfermedad mental grave que provoca ideas, creencias y experiencias desordenadas. En cierto sentido, las personas con esquizofrenia pierden el contacto con la realidad y no saben qué pensamientos y experiencias son reales y cuáles no. Fue la última línea la que me hizo pensar en la cultura actual. Las personas con esquizofrenia pierden el contacto con la realidad y no saben qué pensamientos y experiencias son reales y cuáles no. Cuando no estamos dispuestos siquiera a escuchar la otra parte de un argumento, nos abrimos peligrosamente al engaño y a la tiranía de la peor calaña. Cuando una cultura empieza a negar la realidad objetiva, se tambalea al borde de la destrucción. Para entender hasta qué punto nuestra cultura se ha alejado del Evangelio, basta con considerar que la verdad objetiva ni siquiera puede pronunciarse en muchas situaciones hoy en día. Sin embargo, estamos divagando. La tercera reacción de la gente al discurso de Jesús sobre el pan de vida fue abandonarlo. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Desde el principio, la Eucaristía ha sido un pararrayos, un punto de contención y división. Independientemente de lo que hayamos pensado antes o creamos ahora, pidamos al Señor que abra nuestros corazones, mentes y almas a una comprensión más profunda de la Eucaristía hoy y cada día que pasa durante el resto de nuestras vidas. Todos tenemos hambre de algo. Descubrir de qué tenemos hambre es una de las grandes búsquedas espirituales de la vida. Hay muchos tipos de hambre. Está, por supuesto, el hambre natural de comida. Algunas personas tienen hambre de comodidad, otras de pertenencia, otras de éxito, seguridad, aventura, estabilidad, viajes. Ser humano es tener hambre. ¿Sabes de qué tienes hambre? Se necesita una increíble conciencia espiritual para descubrir con el tiempo de qué tenemos hambre realmente. Podemos pensar que tenemos hambre de una cosa, pero una vez que nos hemos saciado de esa cosa, descubrimos que el hambre sigue ahí y es más profunda que nunca. ¿Cuál es el propósito del hambre? Cada anhelo que experimentamos como seres humanos es un anhelo de algo más completo. La última conciencia espiritual nos lleva a comprender que todo anhelo es, de algún modo misterioso, un anhelo de Dios. Dios nos habla en nuestra hambre, utiliza nuestra hambre para enseñarnos y guiarnos. Mientras nosotros buscamos por todas partes algo que sacie nuestra hambre en este mundo, Dios está esperando para darnos de comer lo único que realmente la sacia, Él mismo. Esto no quiere decir que el hambre física carezca de importancia. Tenemos una necesidad legítima de alimento. Muchas personas en el mundo están desesperadamente hambrientas de comida y desestimar esa necesidad sería cruel e inhumano. Dios desea un mundo en el que todos estén bien alimentados físicamente y tenemos la obligación moral de alimentar a los hambrientos, pero también es cierto que nuestra hambre física no tiene fin. No puedes comer suficientes hamburguesas, arroz o verduras para no volver a tener hambre. Es tan solo unas horas. Tu cuerpo comenzará a desear más alimento. ¿Por qué Dios nos hace así? No podemos saber todas las razones, pero una explicación es que Él sabe que necesitamos recordatorios constantes de nuestra hambre espiritual, que es mucho más profunda e importante. Nuestra hambre física constante pretende revelar nuestra hambre espiritual constante de Dios. Cada vez que nuestro estómago ruge es un recordatorio de que nuestra alma también clama por alimento. Nuestra alma no gruñe literalmente, pero nos envía mensajes como quiero un significado mayor, tienes mucho más que ofrecer, tiene que haber algo más en la vida. Y la triste verdad es que por mucha gente que tenga hambre física en el mundo, hay mucha más gente que está hambrienta del alma. Pero, a diferencia de nuestra hambre física, esta hambre espiritual tiene una forma de ser perfecta y completamente satisfecha. En San Juan 6:35 Jesús nos dice estas palabras: Yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. En los 2000 años transcurridos desde que Jesús pronunció estas palabras, no han perdido ni un ápice de relevancia o poder. Léelas de nuevo. ¿Sientes que se te agita el alma? Eso es porque revelan una verdad que cambia la vida. Dios quiere alimentar tu alma, quiere alimentarte perfectamente con Él mismo. Esa es la belleza y el poder de la Eucaristía. Permíteme hacerte una pregunta. ¿De qué tienes hambre ahora mismo?
¿Qué te está diciendo Dios a través de tu hambre? ¿Cómo utiliza esa hambre para llevarte a Él? Si tienes hambre de un propósito mayor en tu vida, de una relación más satisfactoria, de un trabajo más significativo, de descanso, de claridad, de inspiración, de alegría, de esperanza, de paz, no quedarás satisfecho con las cosas superficiales del mundo. Jesús te espera en la Eucaristía para darte exactamente lo que necesitas. Es hora de que empieces a prestar verdadera atención al hambre de tu alma. Puedes intentar ignorarla, negarla o fingir que no está ahí, pero nunca desaparecerá. Es una invitación de Dios y Él nunca dejará de tratar de atraerte hacia Él. El hambre de tu alma es algo bueno. Síguela donde te lleve. Confía, entrégate, cree, recibe. Lección. Solo Dios puede satisfacer tu anhelo infinito. Deja que Él responda a tus necesidades y te alimente espiritualmente con la Eucaristía. Virtud del día, la valentía. La virtud de la valentía es la fortaleza moral ante el peligro o la dificultad, especialmente ante todo lo que se opone a nuestra fe. La valentía nos permite enfrentarnos a nuestros miedos y hacer lo que es bueno, correcto, justo y noble. Todo lo que es importante en la vida requiere valor. Comunión espiritual. Jesús, creo que tú estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Cada día anhelo más de ti. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente en este momento, te invito a que vengas y habites en mi corazón, que esta comunión espiritual aumente mi deseo de la Eucaristía. Tú eres el sanador de mi alma, quita la ceguera de mis ojos, la sordera de mis oídos, la oscuridad de mi mente y la dureza de mi corazón. Lléname de gracia, sabiduría y valor para hacer tu voluntad en todas las cosas. Señor mío y Dios mío, acércame a ti más que nunca. Amén.